tenía 46 años, 5 hijos, un trabajo mal pagado y miles de dólares en deudas. Hasta ese momento había publicado 2 novelas que habían sido bien recibidas por la crítica e ignoradas por el público. Se ganaba la vida escribiendo relatos de aventuras en revistas para hombres, muchos de los cuales firmaba con pudor con seudónimos. Le gustaba apostar y, como todo jugador, solía perder. Por esa razón, los prestamistas lo perseguían. Después de publicar su segunda novela, reseñada elogiosamente en The New York Times, le presentó con entusiasmo a su editor el proyecto de su siguiente novela. El editor le denegó un posible adelanto. Había perdido las esperanzas de que su autor pudiera vender los ejemplares suficientes para al menos poder salvar los gastos. Pero ese editor le dio a Mario Puzo un consejo que iba a cambiar su vida para siempre. Le dijo que en su siguiente libro continuara contando el mundo de los italoamericanos de la década del 40 y del 50, pero que les agregara historias de mafiosos. Eso, remarcó, era lo que el público quería en ese momento. Puzo salió de la oficina llevando las hojas mecanografiadas de los primeros capítulos de su nueva novela e insultando al editor. Probó con varias editoriales, pero en todas lo rechazaron. Por las mañanas escribía para revistas, por la tarde se dedicaba a sus hijos y a diferentes tareas hogareñas y por la noche se dedicaba a apostar. La combinación entre intentar vivir de la literatura y la ludopatía solamente puede conducir al desastre y solamente puede conducir a la bancarrota. Hasta que un día, agobiado por las deudas de juego, puso en marcha su novela de mafiosos. Se terminó de convencer cuando recordó un diálogo que había tenido unos años antes atrás con Lenny Bruce. El mítico cómico de stand-up le había dicho: «Basta de tonterías, es hora de madurar y de agotar ediciones». Con 150 páginas escritas, salió otra vez a recorrer editoriales. Luego de varios rechazos, consiguió que Putnam le ofreciera $5.000 de anticipo, una cifra exigua, pero su necesidad hizo que la aceptara sin siquiera negociar. Cobró un tercio de ese dinero, pero no se puso a escribir. Él en realidad no deseaba escribir ese libro, ni siquiera pensaba en él. Pero, con esfuerzo, logró un avance más y mostró unas pocas decenas de páginas más y volvió a recibir un cheque con el importe por el segundo tercio. Solamente la necesidad de cobrar el resto hizo que finalizara su libro, que hasta entonces se llamaba La Mafia. Lo dejó en las oficinas de la casa editora, cobró el cheque y se fue con su familia a Europa. Antes hizo un pedido: que no le mostraran el libro a nadie, porque si bien argumentalmente estaba terminado, todavía quería corregirlo más. Había muchas partes que aún no lo convencían. En Europa, los Puzo gastaron todos sus ahorros y varios anticipos que consiguieron extraer de American Express. En el casino de Monte Carlo mostraron la unión familiar. Todos los miembros mayores de edad de la familia perdieron cada ficha que llevaron. El mismo día que arribó a Estados Unidos, fue a la editorial a intentar sacarles unos dólares más a la gente de la editorial. Pero, para ese momento, algo había cambiado. En vez de esperar un largo tiempo en los sillones de la recepción mientras hojeaba revistas con 2 o 3 semanas de antigüedad, la secretaria lo recibió con una generosa sonrisa. Le preguntó qué deseaba tomar y lo hizo pasar enseguida. El editor lo abrazó afectuosamente, como si lo hubiera extrañado en esas 3 semanas de ausencia. La explicación llegó de inmediato. No habían seguido su indicación y el manuscrito había circulado. Y acababan de recibir por él una oferta de nada más y nada menos que de $375.000 para la edición en paperback. Inmutable, el editor le dijo que había rechazado la oferta. Además le brindó sus argumentos. El récord en ese entonces para ediciones en rústica estaba en $400.000, por lo que él había exigido $410.000.
Puzo asintió con la cabeza y salió de la oficina sin decir nada. Caminó por horas por la ciudad y recaló, como hacía siempre, en su bar favorito. Alrededor de las 10 de la noche de ese día, el bartender le pasó el teléfono. Había una llamada para él. En ella le informaban que el contrato estaba cerrado. Habían subido la oferta a $410.000, la cifra más alta pagada hasta ese momento por una edición de bolsillo. Lo primero que hizo Puzo fue dirigirse a la casa de uno de sus hermanos mayores, ese hermano que lo había financiado en todos estos años, el que le prestaba dinero sin preguntarle por qué, el que compraba las cosas para los hijos de Mario. Unos meses antes, él le había dicho que le cedía el 10% del libro en el que estaba trabajando. El hermano aceptó de inmediato, aunque lo hizo solo para que no se volviera a hablar del asunto, no como un negocio, teniendo en cuenta que el libro anterior solo había obtenido unos $3.000 de derecho de autor. Luego, Puzo llamó a su madre. Le tuvo que repetir 3 veces la cifra, porque la madre se obstinaba en entender que se trataban de $40.000. A la tercera vez, cuando por fin escuchó correctamente, la voz de la madre se puso seria y lacónicamente le dijo: «No le cuentes a nadie». A la mañana siguiente, una de sus hermanas llamó a Puzo para felicitarlo. «Me dijo mamá que vendiste el libro por $40.000. Te felicito». El escritor, después de aclararle el malentendido, llamó a su madre para reprocharle el equívoco. La madre le dijo que ella había entendido perfectamente de qué cantidad se trataba, pero que era peligrosísimo estar divulgando por ahí. «Mejor mentir», le dijo. La madre de Puzo es importante en esta historia, y no solo por esta anécdota. Don Corleone le debe su fisonomía e historia a 2 conocidos mafiosos de esos años, Frank Costello y Vito Genovese. Pero su voz, cada palabra que dice, el apego por lo familiar, la necesidad de que la familia permanezca unida, la rigidez, el juicio moral permanente y la indulgencia hacia los hijos, todas esas características de Vito Corleone, Puzo las tomó de su propia madre. Cada vez que escribía un diálogo de Vito Corleone, tenía la voz de mi madre en mi oído, contó más adelante. Con Vito Corleone, Puzo forjó personajes tridimensionales con contradicciones, capaces de las mayores crueldades y de gestos tiernos. Esquivó los estereotipos y les brindó características humanas a sus criaturas. Don Corleone era amado, admirado y temido. Puzo lo cinceló con cuidado y consiguió un personaje universal. Escapando de los estereotipos, produjo un fenómeno singular. Los que lo siguieron copiaron este modelo. Y personajes y un mundo de singulares a fuerza de repetición se convirtieron en la norma y en el paradigma. Así la novela y sus posteriores películas fueron utilizadas de modelo, copiadas y hasta satirizadas a través de los años. El escritor se había criado en Hell's Kitchen, una zona complicada de Nueva York. El mundo de lo italoamericano era su mundo, pero no así el de la mafia, teniendo en cuenta que él no había tenido contacto con nadie de Lampa. Su conocimiento de lo ilegal estaba dado por su cercanía con el juego. Garitos, croupiers, prestamistas, jugadores compulsivos y usureros era la fauna que frecuentaba. El libro se fue armando con una combinación de recuerdos de la infancia, investigación de archivo sobre los clanes mafiosos y algo de imaginación. Puzo, al principio, se avergonzaba de que su investigación hubiera sido de escritorio. Él no conocía a ningún mafioso y no se había acercado nunca a ninguna organización criminal. 2 años después de la publicación de su novela, Guy Talisi, maestro del nuevo periodismo, publicó Into the Sons, traducido en español como Los Hijos, una monumental investigación periodística sobre la familia del crimen organizado. Sin embargo, la paradoja es que el crimen organizado finalmente terminó copiando al Padrino. Algunas costumbres que ya habían quedado en el olvido y que eran ritos olvidados en las prácticas cotidianas fueron retomadas por los jóvenes gángsters. El doble beso, los rituales exagerados y otros gestos.
Muchas de las frases pronunciadas por los protagonistas se convirtieron en modismos habituales en el habla de los mafiosos. El léxico mafioso se nutrió de El Padrino, la realidad imitando a la ficción. Una digresión para continuar con la frase. Tal vez la sentencia más repetida de la película y proveniente de la novela sea la de «le haré una oferta que no pueda rechazar». Esa frase no provino de la imaginación de Mario Puzo, sino de sus lecturas. Es una adaptación bastante fiel de algo que escribió Balzac. Del mismo autor surge el epígrafe que Puzo eligió para abrir su novela. Detrás de cada gran fortuna siempre hay un crimen. Cuando apareció en abril de 1969, ya con su título definitivo, El Padrino fue un suceso fulminante. Pasó 1 año y medio en la cima de las listas de los más vendidos. Antes del estreno de la película, ya había vendido más de 8 millones de ejemplares. Puzo, arribando al medio siglo de vida, contra todo pronóstico, había conseguido fama y fortuna. Era un bestseller. Lo buscaban todas las editoriales y recibió el llamado de Hollywood. Los derechos cinematográficos del Padrino los había comprometido hacía tiempo, antes de terminar la novela, en su búsqueda desesperada y constante por conseguir dinero para poder tapar deudas y satisfacer a sus acreedores. Peter Biskind, en su clásico libro sobre el cine norteamericano de los 70, contó cómo el estudio se hizo con los derechos. En marzo de 1968, Paramount tuvo la oportunidad de convertirse en la propietaria de la opción por un manuscrito de 150 páginas firmada por Mario Puzo, titulado La Mafia. Puzo esperó nervioso en la antesala del despacho del jefe de producción del estudio, Robert Evans. Puzo para ese entonces era un hombre gordo apasionado por los cigarrillos y el juego. Les dijo a los ejecutivos: «En este momento estoy debiendo $11.000 y si no los consigo para mañana me van a partir los brazos». Entonces Evans recuerda que ni siquiera leyó el libro y tampoco le interesaba, pero le dijo: «Tomá los $12.000, escribí ese libro de una buena vez y no nos molestes más». El escritor niega esta versión, pero lo cierto es que Paramount se quedó con los derechos por un valor nimio de las posibilidades comerciales de este libro. Puzo se mudó a Hollywood para trabajar en el guión. Rápidamente hizo una gran dupla con Francis Ford Coppola, quien al principio se negó a dirigir la película para no quedar asociado a un bestseller. Creía que la obra no tenía la calidad que él merecía. Como contrapartida, los ejecutivos del estudio y el mismo Puzo tampoco querían trabajar con el director porque sus películas habían resultado un fiasco anteriormente. Luego, lo que todos sabemos, la saga más famosa y prestigiosa del cine moderno. El escritor cosechó 2 Oscars al mejor guión por El Padrino y El Padrino 2. Muchos otros galardones y negocios millonarios. De ahí en adelante, Puzo nunca más firmó un contrato por un monto que no incluyera 7 cifras. Las películas de El Padrino no fueron su único trabajo en Hollywood. Escribió, entre otras, las 2 primeras Superman, The Cat and Club y Terremoto. También publicó otras novelas en las que el tema de la mafia estaba muy presente. Sin embargo, nunca pudo replicar el éxito de El Padrino. La novela y el libro se convirtieron en fenómenos irrepetibles. El Padrino no es en absoluto mi novela preferida, pero me disgusta que sea objeto de crítica por el solo hecho de haber sido un bestseller. Es el producto de un escritor que ha estado trabajando en su oficio durante casi 30 años y que, al final, ha logrado dominarlo. El libro obtuvo críticas mucho mejores de lo que yo esperaba. Me arrepentí de no haberlo escrito mejor. El libro me gusta, tiene gancho y su personaje central fue aceptado por todo el mundo como un ser mitológico, pero no puse en él todo mi esfuerzo, escribió Puzo, al momento de estrenarse la primera de las películas, cuando todos los focos estaban sobre él. Un éxito descomunal, un clásico que revitalizó un género como el de gángsters e inspiración para una serie de grandes películas. Todo tuvo origen en las deudas de juego, la búsqueda desesperada de éxito y, naturalmente, en su oficio adquirido en décadas de escritura.
El Padrino fue la obra que hizo que todos supiéramos quién fue Mario Puzo. Un libro escrito sin predeterminación, casi por necesidad, pero que mostró un mundo fascinante, habitado por personajes difíciles de olvidar. Eligió hacerlo sin pontificar, sin emitir juicios, siguiendo la máxima que siguen como a un credo impostergable los grandes narradores: mostrar y no contar. Los Corleone recrean las fantasías, los temores, las intrigas y las ambiciones de muchas personas. Eso fue lo que entendió y pudo plasmar Puzo en su improbable búsqueda de la fortuna. Bienvenidos de esta manera a una nueva edición de Ensalada Psicodélica, el programa donde la cultura pop cobra vida.